Hola amigos, buenos días. Es martes y estamos en la sección de misterios ancestrales. Bueno, antes era Kabbalah, pero les dije que íbamos a dar una variante para investigar los misterios ancestrales. Se preguntarán qué tiene que ver con Kabbalah. Bueno, Kabbalah es un conocimiento que realmente no sabemos de dónde surgió, en qué civilización antiquísima. Se supone que es en los caldeos y luego de ahí pasó a Babilonia. Pero para eso vamos a dar un ligero vuelco de unos episodios, unos programas hacia misterios ancestrales. Bueno, ya vimos el libro de los muertos egipcio y estamos tratando de descifrar el Ramayana, el libro de Rama. El libro de Rama, ya saben ustedes que es de la epopeya de Rama, es un libro de la India, el más antiguo, y nos habla de una civilización, como dije en el programa pasado, de una civilización antiquísima. Tan antigua, amigos, amigas, que se puede remontar a 60 millones de años. Es decir, a la era del Eoceno para nuestra Tierra, que es entre 55 y 58 millones de años. Y miren, la civilización ha avanzado, las investigaciones han avanzado. Este libro se leyó por siglos sin saber qué significa, pero ahora se está respaldando con muchísimas investigaciones del siglo XX y en lo que vamos, del XXI. Bueno, pues entonces volvemos. El Ramayana es explicado a los hombres por seres venidos de otros mundos. Porque, bueno, Valmiki, que fue en el 500-600 antes de Cristo, agradece a Narada que era un llamado toro de los Munis. ¿Pero qué quiere decir toro de los Munis? Un versado muy inteligente, expresión que demuestra poderío, inteligencia. No es un dios, no es un dios. Es un hombre muy inteligente que solicitó y obtuvo permiso para retirarse, dice Valmiki, tras lo cual regresó a las esferas etéreas. Sarga 2, canto 1. Valmiki es uno de los grandes autores que, si se lee bien profundamente, no es dado a exagerar. Cuando él dice las esferas etéreas, nos está hablando de visitantes que sabían que venían a la Tierra. Bueno, el Ramayana dice que hay razones para que sea contada la historia de Rama. No sé si les comenté, pero lo que pasa es que dicen que estaba Rama tristemente, estaba Valmiki o Narada tristemente porque vieron que un macho mataba a una hembra, causaba dolor, y entonces dice el dios Brahma, dice, no, pues hay que contar a estos hombres de este mundo de la historia de Rama, porque Rama se desenvolvió en ese mundo. Hay que contar la historia. ¿Para qué? Para que no se repitan los dolores en el mundo, para que la gente sea feliz, para que haya paz en la tierra, que lejos estamos de todo el pensamiento de Brahma. Bueno, pues entonces se dice que el mundo de Rama, cuenta Narada, que el mundo de Rama era altamente tecnificado. Fíjense, nosotros creyendo que somos, pero lo máximo de la civilización. Las casas se tocaban sin dejar espacios, entre ellas el terreno sobre el cual se construían estaba totalmente nivelado.
Fíjense, las técnicas de nivelación de los suelos se aplicaron hasta bien entrada nuestra era. Antes buscaban los llanos para construir. Luego dice, fueron preparados ladrillos en gran cantidad según reglas. Bueno, en esa época, al año 4000, 5000, no se conocía ladrillo, se usaba el adobe. Valmiki quiere decir lo adelantado que estaban tecnológicamente en conocimiento, en astronomía, conocían 13 constelaciones. Nosotros conocemos 12, decenas de estrellas y 20 planetas. Les otorgaban vida a algunos y sabían la existencia de muchos soles. Apenas en este siglo estamos descubriendo todo eso. El Rama habla de una civilización extinta, aquellos a los que en otro tiempo pertenecía la tierra entera, a causa de quienes la tierra fue excavada. Más adelante voy a demostrar cómo si fue excavada. Sarga Quinta. El Ramayana explica el gigantismo de la época. Bueno, el gigantismo al principio en la era terciaria, hace 73 millones. El Eoceno y Oligoceno. Los grandes reptiles, los peces, las plantas, todo eso, desde el 73 millones. Así que para 60 millones ya había estos monstruos gigantescos. La gran actividad orogénica, formación de grandes cordilleras, Alpes, Pirineos, Himalayas y todo, se dio a final del Eoceno. O sea, por ahí por el 58 y todo. Bueno, quitando y poniendo millones, ajustando, yo creo que nos van a dar la clave de todo lo que pasó. Sinteticemos entonces. Esta civilización eran seres altamente tecnificadas, conocedores de la astronomía, dominaban la tierra, la excavaron. Qué interesante, la excavaron. Fíjense ustedes, vamos a hacer un paréntesis. En el Ramayana dice, aquellos que en otros tiempos pertenecían a la tierra. Bueno, en 1965, no, vámonos más atrás. En 1965, Juan Moritz, un geólogo, localizó en la región oriental de Morona, Santiago de Chile, localizó unas grutas. Bueno, para 1965, la revista Bilder Wissenschaft informó sobre una expedición que se mandó para estudiar las cuevas descritas por Pizarro. Excavaciones gigantescas en la montaña de Huascarán, más de 6.700 metros sobre el nivel del mar. Disculpen la ronquera, pero apenas entra el frío. Bueno, detrás de las 6 puertas parten túneles enormes que conducen con un declive de 14% hacia la costa, al suelo, con baldosas, fíjense, con baldosas materiales que evitan que se resbalen. Llegan a 25 metros bajo el mar. Y son vías y se llaman, ahí le pusieron las vías de Guanape, porque enfrente hay una isla que se llama Guanape, que está enfrente de la costa peruana. Imagínense ustedes, los túneles se supone que iban abajo de la isla hasta la costa peruana, que cruzaban bajo el mar. Bueno, en 1965, decía Juan Moritz, va al laberinto de túneles perfectamente cortados en escuadra, con aspecto vidriado, muchas de ellas, miles de kilómetros, fíjense, bajo la superficie ecuatoriana. Enlazaban con otros túneles.
bajo el subsuelo de Perú, atraviesan Cusco, Machu Picchu e Ica. Ica, ese nombre. La biblioteca gliptolítica de Ica, que apenas en 1974 estudió el doctor Barquea Cabrera. Le llamamos la biblioteca gliptolítica porque nos habla de hombres que están luchando contra los dinosaurios. Qué chistoso, ¿no? 60 millones de años más o menos, ¿no? El Eoceno, cuando se forman las grandes cordilleras, hace 65 millones se dice que hubo un cambio climático violento con altas temperaturas y una gran actividad volcánica, orogénica. Se levantó la costra, era un desastre el planeta. Qué chistoso, ¿verdad? Bueno, volvemos entonces. ¿Qué hicieron estas sociedades? Iniciaron una lucha con determinados monstruos, rakshasas, gigantes, animales gigantescos. El autor dice que fue la humanidad más joven de la Tierra. Bueno, hablando de la biblioteca gliptolítica, ahí nos vamos a encontrar algo muy interesante, se los voy a mencionar. Hay cantidad de piedras, son grandes, chicas, las que pertenecen a los dinosaurios son grandes. Este doctor Cabrera invirtió todo su dinerito, se fue comprando todas las piedras que pudo. Por cierto, murió en el 10 creo que murió, hubo un terremoto en Chile, sus piedras cayeron por todos lados y la hermana se estaba encargando de acomodarlas. Obviamente ya no tiene el conocimiento del doctor Cabrera. Pero vamos a ver, ¿su biblioteca tiene alguna validez? Pues sí, sí la tiene, fíjense. Encontró una piedra que decía la llegada de un cometa y estaban los astros marcados de tal forma, como diciendo, bajo estas estrellas, era una conjunción, un eclipse anual de Sol, la visión de Venus y Júpiter, la posición de la nebulosa cola de caballo. Esos tres efectos marcaban la llegada de un cometa. Bueno, el doctor Cabrera hace una carta al instituto, al observatorio de París, al observatorio astronómico de París, preguntando por si algún cometa iba a pasar en el momento que estuviesen esos tres puntos, esos tres efectos. Bueno, ¿cómo no? Fue el cometa Chukotek que descubrió el japonés. O sea, el doctor Cabrera no sabía, manda sus datos y al poco tiempo dicen sí, exactamente va a pasar un cometa. El astrónomo japonés, que yo creo ha de haber estado interesado, no sé. El caso es que se comprobó que la biblioteca gliptolítica sí tiene valor. Sí tiene valor. Y resulta que el Chukotek creo que pasa cada millones de años. Bueno, pues entonces vamos a regresar a el libro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Esta humanidad tenía muchos adelantos. Por un lado, estaban muy adelantados y luchaban contra los monstruos. Excavaron la tierra y para hacer túneles o escapar, vamos a explicarnos qué fue lo que pasó. Bueno, supone el autor, Bayón, que les dije, supone el autor que estaban tan adelantados que abusaron del uso del electromagnetismo, que 3 lunas giraban sobre la Tierra, se rompió el equilibrio y se absorben 2 lunas
qué chistoso, nosotros tenemos hace 65 millones de años la extinción de los dinosaurios y el gran aerolito que se supone cayó en Yucatán. Habría que investigar más sobre todo eso, si fue un aerolito y no fueron dos lunas o dónde cayó la otra, pero que causaron desastres terribles en el planeta, sí. Hubo levantamientos, cambio de clima, todo eso, se extinguieron los dinosaurios y muchísima flora y fauna de esa época. Extinción, el cataclismo asoló la Tierra. Bueno, pero y entonces eran sabios ellos sabían lo que iba a venir. Sabían lo que iba a venir, se prepararon y pues los más poderosos, como siempre, pues pudieron regresar, pero no tenemos que olvidar que dice el Ramayana que Brahma pidió a los demás dioses que crearan seres que le ayudaran a Rama en su trabajo para eliminar los rakasas. Y dice el Ramayana que todos los dioses crearon seres valientes que pudieran ayudar a Rama en su lucha. Pero estos seres no eran como nosotros, pero también podían transformarse como en monos. Algo así nos dice el Ramayana. Dice, algo así que eran valientes y todo, pero cuando vino la involución y vino la catástrofe, estos seres retrocedieron a convertirse en monos. Dice el Ramayana y también una leyenda inca, dicen, el hombre no desciende del mono, los monos vienen del hombre. Y entonces aquí dice, bueno, que los dioses crearon esta especie de raza que ayudara a Rama en su lucha. Bueno, el profesor Oscar Kiesmacher, que estudia todo lo que son las especies y la genética, la evolución, en su libro El principio del fin, dice, respecto a los monos, dice, si una raza se desarrolla de tal forma que genera otra diferente, la primera, la original, desaparece víctima de su propia evolución. Entonces, si el hombre desciende del simio, ¿cómo la teoría darwiniana asegura que el hombre desciende del mono? ¿Por qué no han desaparecido? ¿Por qué entonces siguen existiendo monos? Bueno, pues para que vean, porque una parte de esos seres fueron creados por los dioses, una rama, y las demás ramas pues eran simios que habían llegado desde hace 70 millones de años y que eran simios que había aquí, como el caballo prehistórico, como todos esos grandes reptiles, como esa flora y esa fauna del Eoceno. Pero hay una rama. ¿Por qué no todos los monos se convirtieron en hombres? ¿Por qué específicamente una rama de los primates se llegó a desarrollar en el hombre? Pues porque esa rama había sido creada de manera diferente. Eso supone muchísimos autores que han estudiado la evolución del ser humano. Hay aproximadamente 150 géneros de simios, de los cuales 2/3 partes ya están extintas. Ahora, se transformó en la actual raza porque dice dice en el Ramayana que los dioses ante que venía la catástrofe y que se quedan muchísimos aquí, dice, bueno, sí, regresarán a otra forma para sobrevivir, pero a los siglos la Tierra evolucionará, se le quitarán los daños que se le hizo y la raza humana evolucionará para llegar a lo que somos nosotros.
Eso nos habla como de que hagamos hijos a imagen y semejanza nuestra, algo así en la Biblia, ¿no? Bueno, pues es muy interesante porque la teoría de los monos, pues resulta que ya había muchos creados, pero hubo un grupo exactamente creado por los dioses. Bueno, su capacidad, ahora, ¿cómo sobrevivieron esos también? Antropológicamente está comprobado que un grupo de simios empezaron a comer cerebros de sus congéneres, porque pues allá en la oscuridad de los tiempos, bueno, ha habido antropofagia. Entonces empezaron a comer los cerebros, porque las partes blandas del cuerpo, la hipófisis y el cerebro. Pero fíjense, y se comían lo demás, pero fíjense ustedes que la hipófisis y el cerebro son dos aparatos de glándulas o cerebro más encefálica que van directamente, no se transforman en otra cosa, sigue siendo cerebro y se acumula y busca acumularse en la parte del cerebro de la persona que lo come, igual que la hipófisis. Estas son acumulativas, porque parte de la memoria y de la masa encefálica ingerida pasa a las mismas partes del cuerpo. Esa circunstancia se transmite de generación en generación. ¿Qué dio por resultado? Creció la capacidad craneal con gran rapidez, más que la de cualquier animal. Perdió, eso sí, perdió una serie de ventajas que tenían. Todavía se habla que los neandertales podían haber tenido desarrollada la telepatía, y bueno, perdió el control del sistema nervioso central. Y si venimos estudiando mitologías, se dice, ya cuando llegan ellos de nuevo, que hacen otra vez su genética, pues se acortó la vida que estos seres podían tener entre 70,000 años, 60,000 años. La vida del hombre en la tierra se acortó por todas las circunstancias que se dieron. Bueno, como último mencionaré que el clima hace 65 millones de años tuvo un calentamiento global intenso. No nos espantemos ahora de lo que vemos, Subió 7 grados Celsius en las latitudes altas, imagínense. Duró más de 100,000 años y la extinción masiva de flora y fauna. Esto nos puede hablar también de un evento catastrófico, quizá causado por esas culturas, por esas civilizaciones antiquísimas que llegaron. Bueno, ahí también se da la adaptación de mamíferos a la vida marina. Ante tantos cambios climáticos causados por la catástrofe cósmica, gran parte de la población gliptolítica, que ya llamaremos, o sea, los que se quedaron aquí, que habían sido creados, regresaron a la involución, quedó abandonada su suerte en el planeta. Tuvieron que sobrevivir en condiciones terribles. Después de siglos, involucionan a monos, mucho más inteligentes que las demás clases de monos, puesto que en realidad no eran monos, eran seres creados con todas las ventajas de inteligencia para ayudar a los llamados dioses. Casualmente, estos son los comedores de cerebro. Bueno, no olvidemos que todavía en los restaurantes de Borneo, la acumulación de esa víscera, en los restaurantes de Borneo todavía van y ven al monito brincando ahí y piden a ver cuál lo pueden descerebrar y comérselo actualmente. Bueno, creo que a grandes pasos, vamos explicando cómo el Ramayana sí está obteniendo cimentación científica a nuestros días. ¿Por qué?
porque el avance tecnológico que llevamos, no somos los mejores, pero ahí vamos, ya no es un mito el Ramayana, se puede ir descifrando, se puede ir comparando con el acontecer del planeta Tierra. Amigos, es todo por hoy, agradezco su presencia, les deseo muy feliz semana y un saludo a todos. Que Dios los bendiga y los proteja en este México que estamos viviendo. Hasta pronto.